El aborto es uno de los temas más importantes de nuestra sociedad mundial y continuamente se debate mucho acerca de su legalización, de sus límites en sus prácticas y los derechos de la mujer y el futuro ser humano. Estadísticamente, cada año en el mundo, unos 46 millones de mujeres abortan para evitar el embarazo. El aborto se puede producir en el periodo fértil de la mujer, desde los 13 años a los 45 años aproximadamente. En la mayoría de los casos, las chicas adolescentes son las que más recurren al aborto, porque tienen relaciones sexuales tempranamente, no se protegen con métodos anticonceptivos y al ser menores de edad no tienen planeado ser madres y deciden no continuar el embarazo, sin pensar en sus consecuencias. Hay otro porcentaje de adolescentes que deciden ser madres y pueden pasar dos cosas, o que el cuidado del bebé pase a la madre de la chica, o que el adolescente deje sus estudios para cuidar de su hijo. Normalmente, los chicos se desentienden del tema, huyen, dejando a la adolescente sola y en el cuidado del bebé. Puede haber excepciones y los adolescentes sean maduros, aceptando sus responsabilidades como padres, pero es una pequeñísima minoría. Es por eso que es importante que los padres eduquen a sus hijos adolescentes y que se responsabilicen de sus actos y sus consecuencias. Eso también se aplica a las hijas adolescentes. Es importante saber mínimamente lo que es el aborto y sus tipos, las causas que conllevan a las mujeres a realizarlo y sus consecuencias, y sobre todo los derechos recogidos en cada país y su legalidad en cada una de ellas. Por tanto, antes de entrar y dar una reflexión del tema, os haré conocedor o conocedora de dicha información. El aborto es una interrupción del embarazo que puede ser penalizada o no dependiendo de las circunstancias y hay 5 tipos principales. Voy a explicar brevemente cuál es cada uno. El aborto natural es cuando el aborto se produce sin ser intencionado. Las causas pueden ser la muerte del bebé por enfermedades congénitas o lo que es lo mismo, genéticas. También puede ser por enfermedades de la propia madre, como por ejemplo la diabetes o traumatismos fuertes, o también por enfermedades infecciosas que se contagian con el contacto de fluidos corporales. Una de ellas es a partir de las relaciones sexuales, como el SIDA, la hepatitis B, la sífilis, etc. El aborto inducido es cuando la interrupción se produce antes de las 20 semanas del embarazo, o incluso después, y la madre decide voluntariamente acabar el ciclo del embarazo. Existen diferentes motivos que le llevan a actuar así. Desgraciadamente, la mayoría de las veces es por embarazo no deseado. El aborto terapéutico es aquel que está justificado con razones médicas y da la autorización para que éste se produzca. Se pueden dar en distintas situaciones. La primera es para salvar la vida de la madre, cuando la continuación del embarazo o el parto significa un riesgo para su vida, o para salvar la salud física o mental de la madre, cuando éstas amenazan el embarazo o el parto. El aborto eugenésico es para evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad genética grave o fatal, que le condena a padecer discapacidades muy graves para su salud, o que presente anomalías incompatibles con la vida. Y por último, para reducir los embarazos múltiples, que pueden provocar un riesgo muy importante para su salud. El aborto electivo o ético se produce cuando el embarazo es fruto de una violación o cuando se ha hecho una técnica de reproducción asistida no consentida por la madre. Es legal si se produce en las 12 primeras semanas de gestación. El aborto eugenésico y el aborto ético son los tipos de abortos legales que la mayoría de países lo aceptan como protección a la salud de la población. En España, según la ley de aborto del expresidente Zapatero, el aborto electivo es legal si la mujer denuncia la violación a las pocas horas posteriores que se produjo y o antes de las 12 semanas de gestación. El terapéutico es legal si se produce antes de las 22 semanas. El aborto inducido también es legal si se produce antes de las 14 semanas de gestación. En el eugenésico no hay límite para abortar, ya que, tanto que se continúe con la gestación como si el bebé nace, la criatura morirá, por lo que continuar o abortar a un bebé que igualmente morirá por presentar anomalías incompatibles con la vida no está penalizado. Actualmente, el gobierno español ha presentado un borrador de la nueva ley del aborto. Las modificaciones producidas son las siguientes. 1.
solo permite la interrupción del embarazo en dos supuestos: en caso de riesgo para la salud de la madre o violación. En el primer caso, el plazo para abortar es de 22 semanas, mientras que para la agresión sexual son 12 semanas, y debe presentarse la denuncia. 2. Se elimina el supuesto para abortar debido a una malformación del feto. Solo deja una puerta abierta para estos casos, supeditada a que la anomalía del feto ponga en riesgo la salud física o psíquica de la madre. Para ello necesitará un informe sobre la salud mental y también otro que acredite el diagnóstico de la anomalía fetal. 3. Cuando el embarazo suponga un peligro grave para la salud física o psíquica de la mujer, el aborto podrá realizarse hasta la semana 22, siempre que quede acreditado en un informe realizado por 2 médicos distintos al facultativo que lo practique y de diferentes centros sanitarios. Luego, la mujer deberá esperar un periodo de 7 días de reflexión para abortar. 4. Si la gestación supone un peligro vital para la vida de la madre o para su salud, derivado de una anomalía del feto incompatible con la vida, que no se hubiera detectado antes, no habrá límite de tiempo para abortar. 5. Es una ley de supuestos y acaba con la ley actual de plazos, que fija el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo para la vida o salud de la madre, o graves anomalías en el feto. 6. Aborto fuera de los supuestos estipulados en la norma no tendrá ningún tipo de reproche penal para la mujer. 7. Las chicas de 16 y 17 años volverán a necesitar el permiso de sus padres o tutores para poder abortar. Si hubiera controversia entre ellos, el juez considerará que es válido el consentimiento de la menor, salvo que constate su falta de madurez, en cuyo caso resolverá atendiendo a su interés. 8. Se prohíbe la publicidad de los centros médicos o de los procedimientos para interrumpir voluntariamente el embarazo. En el mundo, no todos los países tienen la misma visión sobre el aborto. Hay muchas diferencias, en que según muchos factores lo penalizan o no. A continuación explicaré en qué países es legal o ilegal. Azul marino. El aborto es legal si se realiza antes de un plazo establecido por la ley y si se interrumpe en caso de violación, riesgo para la vida de la madre, y en el caso de que el bebé tenga graves problemas de salud. Verde. Es legal en caso de violación, factores socioeconómicos y en el caso de que el bebé tenga graves problemas de salud. Amarillo. Es legal en caso de riesgo para la vida de la madre, graves problemas de salud del feto y violación. Marrón. Es legal si existe riesgo para la vida de la madre y por violación. Naranja. Es legal si existe riesgo para la vida de la madre. Rojo. El aborto es ilegal en todos los casos. Negro. La legalidad varía por región. Gris. No hay información. En casi la totalidad de los países del mundo, el aborto es ilegal porque se considera un delito si no hay una razón lógica y necesaria para llevarlo a cabo. Es decir, si una mujer aborta por no utilizar voluntariamente los métodos anticonceptivos y que no quiere tener el bebé cuando éste ya está bien desarrollado y se considera una vida humana. En estos casos, que desgraciadamente va en aumento, la OMS y las leyes de la mayoría de países están de acuerdo que este tipo de aborto es un delito que va en contra de la vida humana, ya que es algo no natural y se viola el derecho a la vida. Esto mismo es lo que produce toda la polémica y el choque de diferencias de ideales. Hay muchas discusiones sobre legalizar o no totalmente el aborto, porque también se viola otro derecho humano, que no es poder decidir por sí mismo o misma, no tener libertad para hacerlo. Si bien no se puede generalizar y meter a todos en el mismo saco, sí que puedo decir que hay características comunes de querer legalizar totalmente el aborto o no. Además, para poder criticar o dar una opinión, hay que saber los siguientes aspectos. Según las estadísticas de la OMS, alrededor del mundo, 2 de cada 5 embarazos no son deseados. Dicho de otra forma, de los 210 millones de embarazos anuales, 80 millones son no planeados. En el caso de la religión, el aborto no es aceptado y es rechazado por el simple hecho de que el hijo es el fruto de amor entre un hombre y una mujer, y abortar es algo muy cruel. En casi la totalidad de países, en su legalización no aprueba el aborto porque defiende el derecho a la vida, y el aborto lo anula completamente.
Al mismo tiempo, se viola otro derecho, el derecho a elegir por sí misma hacerlo o no. Sin embargo, es legal en caso de violación, riesgo para la vida de la madre, inclusive teniendo o no problemas de salud física o mental, y graves problemas de salud del feto. 2/3 de los abortos inducidos están creciendo de manera significativa en adolescentes, el resto, 1/3, que es en mujeres de entre 19 y 30 años. Las razones de que se produzcan estos embarazos no deseados son: evitan utilizar el preservativo porque disminuye considerablemente la sensibilidad y el placer posterior a producirse el coito. Siente indiferencia de los riesgos que tiene una práctica sexual no protegida, no solo por el embarazo, sino también por las enfermedades infecciosas contagiosas. No son conscientes de las repercusiones de tener una relación sexual sin preservativo, y si no se previene este embarazo, hará sus posteriores responsabilidades y obligaciones como futuros padres y en el cuidado del bebé. Algunos o algunas creen que el aborto es un método anticonceptivo y no tiene repercusiones en su salud. No se protegen con el preservativo por el hecho de tomarse la píldora del día después antes de las 24 horas. Las chicas se le olvidan tomarse regularmente los anticonceptivos o se lo toman horas antes del acto sexual. Se rompen los preservativos por no ser de calidad, mala colocación o mala utilización. Choques de ideas u opiniones acerca del derecho de elección de la mujer, la legalidad del aborto y el derecho a la vida del futuro bebé. Los abortos inducidos continuos o incontrolados a la larga producen fuertes consecuencias negativas y peligrosas para la salud. Mucha gente cree que el aborto es un método de contracepción, es decir, evita que una mujer se embarace. No es cierto. Un aborto no evita un embarazo, lo frena, ya que el crecimiento del bebé se está produciendo a medida que pasa el tiempo y el aborto anula este crecimiento. Un método de contracepción evita el embarazo actuando sobre la unión entre el ovocito y el espermatozoide, o que el embrión se implante en el útero materno. También se puede escuchar que los jóvenes utilizan la píldora del día después como un método anticonceptivo para evitar utilizar el preservativo y tener esa relación sexual plena y disfrutar de su total sensibilidad. La píldora del día después no es un método anticonceptivo, ya que no evita un embarazo o unión del ovocito del espermatozoide, sino después, anulando el crecimiento del cigoto y posteriormente la maduración del embrión. Una cosa es utilizarla por una urgencia, en un momento puntual por el motivo que sea, y otra cosa es abusar de ella y utilizarla de forma habitual y continuada para evitar ponerse el preservativo. Me parece inmaduro que se abuse de tal medicamento por parte de adolescentes y jóvenes en general. Reflexión sobre el tema. El aborto es un tema delicado y hay que reflexionar y documentarse mucho para dar una opinión personal o una reflexión del tema. Siendo un profesional de salud, estoy informada y documentada del tema, así que eso me da cierta libertad, entre comillas, o mejor dicho, cierta ventaja, para hacerlo. Por tanto, aquí expongo mi reflexión, mi opinión, mis consejos hacia el resto de las personas que estén en un bando o en el otro. Para los que están a favor del aborto, sus motivos son por estar en su derecho a elegir lo que hacen o no con su cuerpo, porque es libre de elegir lo que más les conviene y, por supuesto, es un ser libre, por su salud física y mental, por su propio bienestar, por su futuro, por no ser un hijo deseado y su posible posterior maltrato y no querer tenerlo ni mantenerlo. Para los que están en contra del aborto, sus motivos es porque el bebé tiene derecho a la vida, tiene derecho de ser protegido como ser indefenso, porque es cruel matarlo entre comillas cuando ya es considerado un ser humano, porque es ilegal, porque es fruto del amor entre un hombre y una mujer. Se tiene la posibilidad de darlo en adopción si no es un hijo deseado y, por consiguiente, se da oportunidad a los padres que no pueden tener hijos biológicamente. Se puede evitar prevenir el aborto con la utilización de los métodos anticonceptivos y protección a la salud de la mujer a lo largo plazo. Hay muchos radicales que defienden incluso la vida del futuro bebé, incluso en caso de violación o problemas de salud, y, por tanto, la mujer en estos casos no puede abortar. Este choque de posturas o de ideas es innecesaria, porque ninguno de los dos ganará y lo único que habrá son más conflictos morales entre uno y otros. Las dos posturas son correctas en un 50%, y ni uno ni el otro tiene la verdad o razón absoluta. Por tanto, hay que ser imparcial, ser objetivos y no dejarse llevar por las influencias que puedas tener o no dejarte llevar por lo que tú sientas o tus propios ideales porque puedes estar en posición incorrecta.
Hay que ser inteligentes, reflexionar y mirar las consecuencias en el futuro, no solo en nosotros mismos, sino en el futuro de la humanidad. A la hora de tener relaciones sexuales, la responsabilidad de la pareja es en conjunto, no solo del hombre por el preservativo o la mujer por las pastillas anticonceptivas. Antes de tener relaciones sexuales y continuar con el embarazo, hay que ser conscientes de las consecuencias de todo lo que comporta tener un bebé y sus responsabilidades futuras como padres. Otro asunto importante es que en una relación es recomendable utilizar preservativo y también en aquellas personas que tienen sexo libre. Se tiene que tener en cuenta varias cosas. Los preservativos actuales tienen una altísima sensibilidad, por lo que la pareja puede notar sin diferencias al contacto mínimo del uno con el otro. La tecnología continuamente estudia y mejora la fabricación de los preservativos para que sea igual de placentero que hacer el acto sexual sin ellos. Si no se quiere utilizar el preservativo, la mujer debe ser consciente y responsable de protegerse y ser regular en la toma de los anticonceptivos. Un condón no se rompe de repente, así por las buenas, a menos que haya salido defectuoso, y se rompe siempre al principio, sea justo al colocarlo sobre el pene o justo cuando se empieza a producirse el acto de copulación. No se rompe al final, a menos que se haya utilizado varias veces al copular y eyacular varias veces. Se rompe por la carga y el peso del semen que está conteniendo, y también porque solo resiste una copulación completa. O tenga problemas. Es justo y moral que las mujeres aborten siempre y cuando se produzca una violación, peligre la salud de la madre o del niño, o tenga graves problemas de salud. Añado, y hay que recordar, que una violación no es una relación sexual permitido y con amor, sino por obligación, así que me parece razonable que una mujer no quiera tener un hijo porque un hombre la haya violado y sufrir sus posteriores traumas. También estoy de acuerdo si el aborto se produce antes de considerarse un ser humano. Ahora, lo que me parece descabellado es que una mujer no se decida a abortar hasta pasados los 3 a 6 meses de gestación. Creo que desde un primer momento una mujer sabe perfectamente si quiere tener el bebé o no. No duda y sabe qué consecuencias y responsabilidades comportan a cualquier decisión. En una semana se tiene tiempo suficiente para saber si se está embarazada con las pruebas del embarazo a las 24 horas de tener relaciones sexuales. Las mujeres son libres de decidir qué hacer y abortar o no, pero ellas serán la única responsable de las consecuencias físicas y psíquicas que sufra. Sobre todo ser consciente que si ella suele tener embarazos no deseados y quiere abortar cada vez que se quede embarazada y no los prevenga, sea una y otra vez, continua y repetidamente, se quedará irreversiblemente estéril e incluso puede acarrearle la muerte. Cuando ella y su pareja deciden tener un hijo, no podrá quedarse embarazada jamás, ni naturalmente ni por reproducción asistida. Esta es una de las tantas consecuencias que conlleva practicar el aborto descontroladamente. Hay que tener esto en cuenta, porque una mujer es fértil desde los 13 o 15 años a los 45 o 49 años, dependiendo de cada mujer, por lo que es un tiempo muy limitado y hay que aprovecharlo bien si a posteriori se quiere tener hijos. Las consecuencias del aborto son muchísimas, por lo que hay que prestar atención a ellas y no ser ignoradas. Además, hay que ser conscientes y conocedores y conocedoras de la gravedad de los abortos si se producen. Las consecuencias son los siguientes. Consecuencias psicológicas y psíquicas. Depresión, ansiedad, pérdida de confianza en sí misma, insomnio, llanto inmotivado, pérdida de apetito, pérdida de peso, frigidez, conducta autodestructiva, migraña, trastornos del aparato digestivo o calambres en el vientre. También pueden aparecer traumas nerviosos, irritabilidad y síndrome post-aborto. Este trauma incluye los siguientes síntomas: angustia, ansiedad, uso de drogas, pérdida de la autoestima, sentimientos de culpa, insomnio, pesadillas aterradoras, abuso de fármacos, afecciones psicomáticas, agotamiento, dificultad de concentración, misantropía y depresión. Los síntomas más graves pueden ser la tendencia al suicidio, pesadillas en la que aparecen los restos del bebé abortado, recuerdos dolorosos en la fecha que se hubiera nacido, etc. Consecuencias emocionales: llantos, suspiros, remordimientos, baja autoestima, sentimientos de culpa, estados de miedo y pesadillas, nerviosismo, agotamiento, insatisfacción, sentimientos de luto, retraimiento, hostilidad, desesperación, sentimientos de preocupación.
Consecuencias físicas. Alteraciones del ritmo cardíaco o de la tensión arterial, infecciones, hemorragias, complicaciones debido a la anestesia, embolias pulmonares o del líquido amniótico, así como las perforaciones, laceraciones o desgarros del útero, trastornos menstruales, peritonitis, coágulos pasajeros, fiebre, sudores fríos, intenso dolor y pérdida de otros órganos. Como las más graves están la esterilidad, los abortos espontáneos, los embarazos ectópicos, nacimientos de niños muertos, shock hipovolémico, coma y muerte. Como se puede apreciar, hay consecuencias excesivamente graves que, si hay descontrol del aborto, una mujer puede sufrir o padecer todas ellas, casi todas o la mayoría de ellas. Por eso hay que ser inteligentes y no ser tercos al defender el aborto a toda costa porque es mi derecho o porque soy un ser libre, porque hago lo que me da la gana con mi vida, decido lo que es mejor para mí, por mi futuro, etc. Esa no es una actitud responsable, ni consecuente, ni madura. Acerca de si van a legalizar totalmente el aborto o no, yo pienso que no, simplemente para evitar el descontrol de las decisiones abortivas de las mujeres. Las mujeres son las capacitadas para la perpetuidad de la humanidad y si hay un descontrol, habrá un declive de la natalidad, por lo que poco a poco la población humana se irá degradando negativamente a largo plazo. Me parece perfecto que haya un control y restricciones a la hora de abortar, por todos los motivos y las consecuencias mencionadas y explicadas anteriormente. Las mujeres tenemos derecho a elegir qué hacer, pero siempre y cuando pensando en las consecuencias de nuestra salud, que esa vida que tenemos dentro de nosotras no es nuestra, es una vida independiente y una vida más, que va madurando a medida que pasa el tiempo, y qué repercusiones tendrá en nuestra vida y futuro si abortamos o no. Lo que nunca hay que pensar es que a mí no me afecta el aborto como has dicho. Yo aborto porque es lo mejor. No, no es así. Al principio creerás que esa carga, entre comillas, que te quitaste ha sido una buena decisión, pero superar un trauma de un aborto es muy difícil. Aprende a no decir que de este agua no beberé. Una cosa es que una mujer aborte necesariamente por una violación o porque su vida o la del niño corra peligro y pase en un momento determinado de su vida, y otra cosa es ser irresponsable, no utilizar correctamente los métodos anticonceptivos y abortar para no tener el niño. La política tiene que proteger tanto los derechos de la mujer y del embrión o feto. Esto es posible y no es difícil de conseguir. La sanidad tiene la obligación de dar, de alguna manera, educación sanitaria, concienciar a la gente todo sobre el aborto y lo que comporta hacerlo. La sociedad tiene que comportarse, dejarse aconsejar o educar por los profesionales de salud o expertos en el tema y no dejarse llevar por sus ideales, sus opiniones y demás, incluso no dejarse llevar por debates entre periodistas televisivos y lo que lleguen a decir. Se debe proteger y defender sus derechos, pero también tienen que informarse, adquirir todos los conocimientos respecto al tema y educarse para que no se perjudiquen al mismo tiempo que se defienden como ser humano con derechos. Aparte de derechos, también tenemos deberes, y hay que respetar ciertos límites, esos límites saludables y correctos, para no perjudicar ni a ellos mismos ni a nadie. ¿Qué es de una sociedad sin límites, sin leyes y total libertad? Piénsalo bien y saca tus propias conclusiones.